La vida es uno de los aspectos omnipresentes que acompañan la existencia humana, pero también posiblemente el más misterioso. Esta es la historia de Rachel, una mujer que desde muy pequeña trabajó sin cesar para lograr cumplir sus sueños, pero la vida la cambió por completo cuando conoció a Robert. Se enamoraron a primera vista, llegando a establecer una relación. Robert sin duda alguna era un gran hombre. Amaba tanto a Rachel que le ayudó a cumplir uno de los más grandes sueños que ella tenía, que era convertirse en docente. Rachel no había podido encontrar un mejor hombre que él. Con el pasar de los años se casaron y tuvieron una hermosa hija llamada Lily. Los años continuaron pasando y llevaban una vida normal. Lily ya era toda una joven, hasta que de pronto Rachel enfermó. Robert y Lily hicieron hasta lo imposible por salvarla, pero lamentablemente Rachel falleció. Ambos quedaron devastados sin imaginar algo sorprendente que sucedería minutos antes de que ella fuera cremada. Rachel desde muy pequeña vivió junto a su querida tía Itzel. Sus padres decidieron no hacerse cargo de ella, pues la consideraban una carga, pero gracias a Itzel pudo tener un hogar y una familia. Su tía tenía 2 hijos. El esposo de ella al principio estuvo de acuerdo con acoger como si fuera su propia hija a Rachel, pero a medida que pasaron los años su forma de pensar y comportamiento cambió, pues se dio cuenta de los gastos que incurría hacerse cargo de una niña. Desde ese entonces empezaron las peleas constantes, peleas que se daban casi a diario entre él y su tía. Como era de esperarse, la tía de Rachel siempre salía a defenderla y sacar cara por ella. De este modo, los años fueron pasando y a medida de esto, Rachel se iba dando cuenta del rechazo que le mostraba su tío, pues la trataba muy distinto a como trataba a sus propias hijas, mientras que su tía no hacía diferencia entre todas. Para ayudar a solventar los gastos de su hogar, su tía empezó a trabajar. De este modo aportaría más dinero, pero no todo iría tan bien. Ahora las peleas no solo eran por Rachel, sino que se había sumado a los problemas el argumento de que las niñas estaban descuidadas. A causa de que su tía quería tener más ingresos y había empezado a trabajar, su tío culpaba de todo esto a Rachel. Cuando Rachel cumplió 15 años, buscó la manera de poder ayudar a su tía. No quería que ella tuviera más problemas por su culpa, por lo cual empezó a trabajar como ayudante en una tienda cercana a su casa. La primera vez que le dio el dinero que había ganado producto de su trabajo, su tía se sorprendió, pues no sabía de dónde había obtenido el dinero. Pero cuando escuchó que su sobrina, Rachel, le confesó que estaba trabajando, no pudo evitar contener las lágrimas, pues consideraba este gesto como algo demasiado noble de su parte. Le hizo hincapié en que no era su obligación trabajar, por el contrario, no debía descuidar sus estudios, y que ella estaría ahí para cubrir las necesidades, pues la consideraba como a su hija. Pero Rachel le respondió que le reconfortaba saber que podía aportar algo a su familia. Cuando el esposo de su tía se enteró que Rachel había empezado a trabajar, le dijo a la tía de Rachel, su esposa, que eso era lo mínimo que esa niña podía hacer, pues ellos la habían acogido, y ella solo movió la cabeza, pues no podía creer cómo la persona que había escogido para compartir su vida tenía un corazón tan mezquino y egoísta. Rachel alternaba su trabajo con sus estudios. Ya estaba a punto de terminar la escuela secundaria y durante una conversación con su tía, le manifestó su deseo de convertirse en una gran docente. Su tía le permitió que le ayudara en todo lo posible para que pudiera cumplir sus sueños. Lamentablemente su tía no pudo ayudarla mucho económicamente, pues también tenía 2 hijas que estaban empezando la universidad y no podía cubrir los gastos de todas. Su tía le respondió a Rachel que esperara un año mientras lograba ahorrar algo de dinero y así podría costear sus estudios. Rachel le pidió a su tía que no se preocupara, pues ella era mayor de edad y le había llegado el momento de hacerse responsable de sí misma. Su tía le volvió a recordar que ella le ayudaría
y Rachel se lo agradeció. Por motivos económicos, ella no pudo estudiar en el primer semestre, así que empezó a buscar otro trabajo que le permitiera ganar más ingresos y de este modo pudiera ahorrar más. Llegó a encontrar un empleo como vendedora de una galería, el cual le permitía ahorrar para pagar sus estudios. De este modo Rachel empezó a trabajar. Su tía estaba feliz, pues sentía que había hecho de Rachel una gran mujer, que sobre todo sabía lidiar con las adversidades de la vida. Los meses continuaron transcurriendo, y Rachel había logrado juntar dinero para su inscripción. Cuando fue a indagar acerca de los gastos que incurría en sus estudios, se pudo dar cuenta de que el dinero que había ahorrado no le alcanzaría, pues debía costear los gastos en materiales que le pedían, lo cual sin duda reflejó una luz de preocupación sobre Rachel. Pero ella no se dio por vencida. Continuó trabajando por el día en la galería, mientras que por la noche empezó a laborar como call center en un part-time. Rachel terminaba el día agotada. Su tía le aconsejó que no estaba bien que exigiera tanto a su cuerpo, pues podía enfermarse, pero a Rachel solo le interesaba poder generar ingresos. Hasta que conoció a Robert, un joven que empezó a acudir constantemente a la galería. Él adquiría muchos productos los cuales revendían en la tienda que tenía a la salida de la ciudad. Robert había quedado encantado con la atención que le brindaba a Rachel. Sumado a esto, ella era una muchacha muy guapa y dulce. Las visitas cada vez empezaron a ser más frecuentes, hasta que Robert invitó a almorzar a Rachel. Al principio ella no aceptó, pero debido a la insistencia y sobre todo a la amabilidad que tenía hacia ella, terminó aceptando. Robert la llevó a uno de sus restaurantes favoritos, donde preparaban comida china, sin imaginar que la comida china también era la comida favorita de Rachel. Cuando ella se lo confesó, Robert quedó muy sorprendido, pues tenían muchas cosas en común, pues no solo compartían sus gustos por los alimentos, también tenían cantantes en común, lugares favoritos e incluso bebidas. La cercanía entre ambos creció cada vez más y más. Cada vez que Robert acudía a la galería, solo quería que le atendiera a Rachel. De este modo fue transcurriendo el tiempo, varios meses, hasta que Robert decidió confesarle sus sentimientos y junto a ello proponerle que fuera su novia. Rachel estaba segura de que albergaba dentro de sí bellos sentimientos hacia Robert, por lo cual decidió darse una oportunidad para ser feliz. Rachel y Robert empezaron una relación. Rachel le contó a su tía que había conocido a un gran hombre. Ella se alegró de que por fin su sobrina pudiera ser feliz, y no podía esperar más a conocer a este muchacho. Después de varios meses, Rachel llevó a Robert a la casa de su tía, y justo en la cena, Robert hizo una proposición ante todos. Le pidió matrimonio a Rachel. Todos quedaron sorprendidos, pues pensaron que era una cena de presentación, pero terminó siendo una pedida de mano. Rachel aceptó más que feliz, y juntos acordaron unirse en matrimonio 2 meses después. Rachel y Robert se unieron en matrimonio y como regalo de bodas, Robert decidió darle una sorpresa. Él costeó todos los estudios de Rachel. Ella no podía estar más feliz con esto. Cumpliría finalmente su gran sueño. Los años pasaron. Rachel culminó sus estudios y Robert estaba muy feliz de verla realizada. Rachel empezó a trabajar y gracias a su esfuerzo se convirtió en una de las docentes más queridas por sus alumnos. Años después, ella quedó embarazada. Robert estaba muy feliz. La familia que habían formado crecería. Ella continuó acudiendo a trabajar embarazada. Meses después nació la pequeña Lily, quien se volvió la razón de ser de sus padres. Ambos se esforzaron arduamente en su educación y crianza. No querían que su hija tuviera alguna carencia dentro de su vida. Lily creció entonces en un ambiente lleno de amor, logrando ser una gran niña llena de valores y virtudes. El tiempo transcurría. Lily ya era toda una joven y sus padres envejecían. Lily tomó la decisión de querer convertirse en una gran psicóloga
y sus padres la apoyaron en todas las decisiones que tomó. De pronto, Rachel empezó a enfermar. Robert y Lily buscaron sin cesar a los mejores médicos, los mejores especialistas para que la trataran. Sin embargo, a pesar de hacer todos los esfuerzos posibles, Rachel terminó perdiendo la vida. Aquella noticia los dejó devastados. Robert y Lily tomaron la decisión de cremarla. Querían conservar sus cenizas en casa, pero algo inesperado sucedió. Cuando estaban a punto de cremar el cuerpo, el cual estaba dentro del ataúd que habían comprado, de pronto el cajón empezó a sonar como si alguien estuviera golpeándolo. De inmediato procedieron a abrirlo y se dieron con la sorpresa de que Rachel estaba con vida, quien al ver dónde estaba quedó completamente en shock. Llevaron rápidamente a Rachel al hospital para que le realizaran las revisiones correspondientes. El doctor informó que ese era un caso bastante inusual y que probablemente se trataría de un milagro. Rachel logró recuperarse. La llevaron a casa y aquella amarga historia quedó como una anécdota. Una y otra vez las vidas nos devuelven a la orilla del mar, las vidas que cada uno de nosotros tenemos, en donde lo único que encontramos al retornar a la orilla de esta playa es mucha confusión. La vida es como los partidos de fútbol, no se termina hasta que el árbitro pita el final. Por lo tanto, nunca es tarde para comenzar de nuevo. Hay muchos ejemplos de personas que lo intentaron, incluso a edades muy avanzadas, y lo lograron contra todo pronóstico. Esperamos que esta historia te haya gustado tanto como a nosotros, y de ser así no olvides dejarnos un like para hacérnoslo saber. Y claro está, déjanos en la sección de comentarios tu opinión respecto a esta historia. Yo soy tu amiga María José Cisneros y esta fue una historia más para tu canal favorito, Sentimientos Encontrados.